Hermanos, quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Lucas capítulo 10 desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Y la palabra del Señor dice de esta manera, y voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y con su ayuda vamos a exponerlo en nuestra escuela dominical. Y esta mañana, pues por la gracia del Señor, hemos leído el pasaje de la Escritura que nos corresponde en esta mañana en nuestros estudios consecutivos, expositivos del Evangelio según San Lucas. Y lo que vamos a hacer nosotros en esta oportunidad es dividir nuestro estudio en 2 partes. En la primera parte yo quisiera que nos enfoquemos en esta persona que se acerca o que se levanta delante del Señor Jesucristo, y que se acerca a él, y que la Biblia lo identifica como un intérprete de la ley, o lo identifica también como un experto en la ley de Moisés, o un doctor en la ley de Moisés. Y en la segunda parte vamos a introducirnos en la parábola del buen samaritano que el Señor predica para este hombre. Al parecer, nuestro relato, hermanos, es una continuación de la doxología, o sea, la alabanza que el Señor Jesucristo dirige al Padre por las almas que habían recibido el mensaje de salvación, por aquellas almas a quienes el Padre se había revelado de una manera salvífica. Es lo que nosotros encontramos en el contexto y hemos venido meditando en los domingos anteriores. Las Escrituras nos indican que cerca de ellos se encontraba un hombre quien era experto en la ley de Moisés, ya que nos informa la palabra del Señor que este hombre se levantó, y así dice el versículo 25, y dice: y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó.
Es decir, ese hombre estaba cerca del Señor Jesucristo, cerca de los discípulos que estaban dando el reporte de cómo las buenas nuevas de salvación había sido recibido por un determinado número de personas. Ahora yo quisiera que nosotros notemos cuál es la actitud de este experto de la ley, de este teólogo que nosotros encontramos en nuestro pasaje. Diferentes porciones de la Biblia nos enseñan de una manera clarísima que el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal sufrió una persecución incesante de parte de la clase religiosa de los judíos de aquel tiempo. Muchos de ellos procuraban atrapar al Señor Jesucristo en alguna palabra para poder condenarle a muerte. Y al parecer, hermanos, esto era el espíritu de todos aquellos que en cierta manera habían tenido en sus manos los oráculos de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento, porque nosotros notamos en esta mañana a un hombre solitario, un hombre que estaba solo. No dice la escritura que habían dos o habían tres, sino que este hombre se encontraba solo, porque dice que cierto intérprete de la ley se levantó. Cierto intérprete, él se encontraba solitariamente escuchando el mensaje del Señor Jesucristo. Y el relato de las Escrituras nos habla a nosotros de la intención que tenía este intérprete de la ley con Cristo. El versículo 25, como hemos leído, y en la versión Biblia al día, dice: en esto se presentó un experto en la ley, y para ponerle a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo quisiera que pongamos nuestra atención en la forma de las palabras que este hombre utiliza cuando se acerca al Señor. Primero, vemos nosotros de que este intérprete de la ley se acerca al Señor para ponerlo a prueba. Para ponerlo a prueba, así dice la Escritura. Es decir, su pregunta no estaba buscando un deseo de conocimiento genuino para el beneficio de su alma, sino que él se acerca al Señor para ponerlo a prueba. Y en un segundo plano, podemos decir, en este mismo versículo, podemos notar a qué punto es que puede llegar la hipocresía de una persona, porque este hombre se dirige al Señor Jesucristo llamándolo Maestro. Una actitud hipócrita, usted puede ver. Alguien que no tiene ningún interés en la salvación de su alma, solamente tiene el deseo de ponerle una trampa al Señor Jesucristo, y sus palabras reflejan la maldad de su corazón cuando le dice y se dirige a nuestro Señor llamándole Maestro. Lo que este versículo nos demuestra es que hay personas quienes creen que pueden entrampar al Señor Jesucristo. Este hombre buscaba que el Señor caiga en una trampa para que hable una palabra que sea contraria a la ley de Moisés y así poder condenarle, para poder acusarlo de estar enseñando doctrinas falsas. Y este experto en la ley de Moisés se acerca con la idea fija en su mente, pero equivocada, que Cristo era un hombre como todos nosotros y que jamás podría descubrir cuáles eran las verdaderas intenciones de su corazón. Él veía al Cristo solamente en su forma humana. Él no lo veía a Cristo también como Mesías, como Dios, como el Hijo del Dios viviente, que tenía omnisciencia, que podía conocer el corazón de las personas, mas solamente lo ve como un simple ser humano, como un simple maestro, como muchos que habían en Israel en aquel tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios es clara cuando nos habla acerca de la divinidad de Cristo. En Juan 2:25 dice la palabra del Señor: y no tenía necesidad de que nadie le dijese, que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, el Señor Jesucristo conocía la actitud hipócrita de este hombre que se le estaba acercando, de este maestro de la ley, de este doctor, de esta eminencia en teología. El Señor conocía la actitud.
Él sabía la intención también, o Él sabe las intenciones de los corazones de todas las personas que se acercan a Él, los motivos por cuales le buscan al Señor. Así como sabía la intención del corazón de este hombre, el Señor sabe cuando una persona solamente le busca a Él para suplir necesidades temporales. Le buscan a Él solamente para suplir sus necesidades de salud. Le buscan al Señor solamente para suplir las necesidades económicas. Y todas esas intenciones el Señor las conoce. Por más que cualquier persona, que cualquier ser humano intente encubrir por medio de palabras halagüeñas o halagüeñas para el Señor Jesucristo, el Señor conoce cuál es la intención. Pero algo que nosotros podemos ver también en nuestro pasaje es la actitud amable del Señor. El Señor sabía la maldad que había en este hombre, el deseo de ponerle en una trampa, pero el Señor no lo trata como lo trató a los fariseos en Mateo 23. No le dijo: oye, intérprete de la ley, hipócrita, que te acercas a mí con intenciones equivocadas. Sino que el Señor muestra su misericordia. El Señor muestra su compasión. El Señor muestra su paz. Pero lo que sorprende, como yo les decía, es la forma en que se dirige este hombre al Señor. Maestro, le dice. Maestro. Cuando este hombre no tenía ninguna intención de aprender. No tenía absolutamente ninguna, sino que él quería probar al Señor para hacerle caer. Y allí nosotros podemos ver la maldad del corazón de esta persona, quien pregunta con perversidad: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero hermanos, a este pecador no le interesaba alcanzar la vida eterna. Su plan simplemente era tenderle una trampa al Cordero de Dios. Pero el Señor, en su sabiduría perfecta, le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y hermanos, es interesante la forma como es que el Señor le responde. Nosotros por lo general decimos que responder una pregunta con otra pregunta es una falta de educación. Pero el Señor aquí responde con otra pregunta en la paciencia que le tenía a este doctor de la ley, procurando conducirle al arrepentimiento, como nosotros vamos a ver. Lo que el Señor quería era buscar que este teólogo del Antiguo Testamento llegue al arrepentimiento, llegue a la fe en Jesucristo, de que este hombre pueda ser confrontada su maldad con la santidad del Señor, con la santidad de Dios. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?, le dice el Señor. Y vemos que este intérprete cita dos pasajes de la Escritura en su respuesta. Uno que se encuentra en Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también cita el pasaje de Levíticos 19:18, donde la Escritura dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a este intérprete de la ley? En el versículo 28, el Señor le dice: has respondido correctamente. Tu respuesta es verdadera. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y aquí nosotros, hermanos, necesitamos detenernos un par de minutos. Haz esto y vivirás, le dice el Señor. Amar a Dios y amar al prójimo. Podemos pensar que el Señor quería decir a este hombre que amando a Dios y amando al prójimo se puede alcanzar el cielo. ¿Es eso lo que enseñaba el Señor? ¿Tú quieres alcanzar la vida eterna? Ama a Dios.
¿Tú quieres alcanzar el cielo? Ama a tu prójimo. Eso sería salvación por obras. Eso sería salvación por amor. El Señor no puede estar enseñando esto. No puede ser. El Señor no lo hacía así. La Biblia es muy clara cuando habla acerca de la justificación de un pecador. Y dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Y en Gálatas 2:16 también la palabra del Señor nos enseña, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, lo que el Señor le dice a este experto en la ley es verdadero, pero tenemos que entenderlo también en el contexto en que las Escrituras hablan acerca de hacer las obras de la ley. Y tenemos que verlo de la siguiente forma. Un hombre que está sin vida, espiritualmente hablando, no puede amar a Dios de la forma en que se expresa en estos mandamientos y tampoco puede amar a su prójimo. Lo que el Señor le quiere enseñar a este teólogo es que primeramente es necesaria la vida espiritual para poder cumplir con las obligaciones espirituales. Por eso Pablo dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Además, hermanos, nosotros debemos notar que la ley de Moisés no promete vida eterna. En ninguna de sus páginas promete vida eterna. Y el Señor se refiere a una vida en la tierra librada de la maldad y llena de bendiciones temporales. Esto lo vemos nosotros en Primera de Reyes, hermano. Yo quisiera que nosotros abramos un momento Primera de Reyes, en el capítulo 2, el versículo 3. Y nosotros estamos aquí en este pasaje de Primera de Reyes, en las últimas palabras del rey David antes de su muerte. Y yo voy a leer la escritura, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y dice la palabra del Señor. Mire cómo dice David a su hijo Salomón: guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Aquí está hablando el Señor no de una vida eterna, sino de bendiciones temporales. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Cuando una persona, aún sin creer en Cristo, guarda los mandamientos de la ley, ¿acaso no tiene una vida buena? ¿Acaso no tiene una vida sana? ¿Acaso no tiene una vida, podemos decir, sin los problemas que la mayoría de la sociedad tiene? Cuando una persona se guarda del pecado sexual, no le va a dar sida. Cuando una persona se guarda de la borrachera, no va a estar mal su familia, no va a estar mal su economía, no va a estar mal su salud. Cuando una persona habla con honestidad, jamás será deshonrada por nadie más. Cuando una persona no roba, como dice la Escritura, nunca estará pisando una cárcel. La ley de Dios es buena, es santa, es justa. Y aún un incrédulo, cuando la guarda, puede tener bendiciones temporales mientras está caminando aquí en la tierra, pero jamás puede tener la vida eterna, porque la Escritura no enseña eso. Y el Señor no le está diciendo eso a este intérprete de la ley. Pero regresando a nuestro relato, hermanos, en Lucas 10 que hemos leído, nosotros observamos que esta persona continúa en su maldad de probar al Señor.
ya que ahora le dice con el deseo de justificarse él mismo, como dice la palabra del Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y la pregunta, hermanos, debemos observarla en el contexto cultural de aquel entonces. Claro, la palabra prójimo para nosotros tiene un significado diferente ahora en el siglo XXI, si es que vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero ¿qué significaba prójimo en el entendimiento de ellos hace 2000 años atrás, en esa cultura oriental donde este relato se está llevando a cabo? Pues significaba diferente a como nosotros estamos pensando posiblemente. El prójimo se le conocía a una persona que era ayudada, era alguien a quien nosotros debíamos de prestar ayuda o de quien nosotros también recibíamos ayuda. Por eso cuando este intérprete de la ley dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el que me va a ayudar a mí? Yo soy intérprete de la ley, yo tengo comodidades, yo tengo un buen sueldo, yo tengo una buena casa, yo tengo buena salud, yo tengo buena reputación, yo no necesito ningún prójimo. No lo necesito absolutamente para nada. Pero los israelitas en cuanto al prójimo, hermanos, también ellos tenían una enseñanza equivocada que era la consecuencia de una doctrina farisaica torcida. Torcida era esa doctrina, que ellos decían que el prójimo era solamente el compatriota, es decir, solamente los judíos eran prójimo de los judíos. Y también los prosélitos, aquellos gentiles que habían adoptado la religión judía como religión de ellos. Después absolutamente nadie más era prójimo del judío. Por eso es que este hombre lo tienta al Señor y le dice, ¿quién es mi prójimo? A ver, dime tú quién es mi prójimo. Nosotros debemos recordar, hermanos, de que entre los judíos y entre los gentiles de aquel entonces había una gran hostilidad, había una gran enemistad. Nosotros tenemos que recordar que los judíos, ¿cómo es que se referían a los gentiles? Perros, les decían a ellos. Ellos son perros. Y los gentiles, ¿cómo decían de los judíos? Fanáticos religiosos. Había enemistad entre ellos. Los judíos eran personas que andaban peleándose con todo el mundo. Hasta con los samaritanos, como nosotros vamos a ver, ellos tenían peleas y discusiones. Los israelitas, como yo les decía, según la enseñanza farisaica torcida, creían de que solamente los judíos y los prosélitos eran el prójimo, y ellos se basaban en un pasaje que está en Levítico capítulo 19, versículos 33 y 34. En Levíticos 19, 33 y 34, la palabra del Señor dice: cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Es decir, hermanos, ninguna otra persona que no sea israelita o un prosélito debía ser considerado como prójimo, y por lo tanto tal persona no debería ser amada y tampoco debería ser ayudada. Hermanos, el intérprete quería confrontar a Cristo, pero no con las enseñanzas de las Escrituras. Esto es algo que nosotros tenemos que notar. El propósito de él, de este hombre perverso, con un corazón malo que buscaba tentar a nuestro Señor, no era confrontarlo con la Escritura, sino confrontarlo contra la tradición que se enseñaba en el pueblo de Israel. No tenemos que perder de vista que este hombre era un doctor en teología en aquel entonces. Él quería confrontar, como les digo, solamente con la tradición humana. Así posiblemente nosotros también encontramos en nuestros días personas que buscan, bueno, ¿y tú cómo interpretas este texto? ¿Qué es lo que dice este texto para ti? Porque en mi congregación esto se interpreta de esta manera.
porque los ancianos de mi congregación interpretan el texto de esta forma. Y nosotros en nuestra tradición nos regimos de acuerdo a lo que dicen los ancianos. Pero el Señor Jesucristo lo lleva a las Escrituras. O quizás no lo lleva a las Escrituras inmediatamente, porque el Antiguo Testamento no enseñaba como enseñaban los fariseos legalistas. El Antiguo Testamento dice de esta forma en Éxodo capítulo 23 versículos 4 y 5. Dice la Escritura: si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Y también el Proverbio 25, versículos 21 y 22 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Y así dice el Nuevo Testamento en Romanos 12:20. Así dice. El Señor podía haberle respondido estos pasajes de la Escritura, pero el Señor tenía preparado algo más importante para este intérprete de la ley. El Señor Jesucristo le iba a predicar el Evangelio, porque el Evangelio está allí en la parábola del buen samaritano, como nosotros vamos a ver. Pero ¿por qué quería justificarse el experto de la ley con esta pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué es que él hablaba de esa forma al Señor? ¿Por qué preguntaba quién es mi prójimo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese teólogo se encontraba desprovisto en su corazón de amor hacia su prójimo. Él no tenía amor hacia otros seres humanos. Él no tenía amor hacia los pecadores. Él no tenía amor hacia los gentiles que están sin Cristo. Por eso dice la Escritura que él quería justificarse a sí mismo. Y a veces las personas actuamos de esa manera. Actuamos no conforme la Escritura enseña, sino conforme a lo que nosotros no tenemos en nuestro corazón. Yo ahora quisiera que nos introduzcamos en la parábola que el Señor le relata a este experto de la ley que buscaba ponerle una trampa. Y en primer lugar, debemos observar la pregunta inicial que hace este hombre en su maldad. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así se refiere él al Señor Jesucristo, así es como le tienta. Y nosotros, hermanos, no podemos pensar en ninguna manera que el Señor lo haya dejado a este hombre sin responderle su pregunta. ¿Ustedes creen que el Cristo puede haberse quedado sin responderle a este hombre su pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor no podía quedarse callado. El Señor tenía que decirle qué es lo que él tenía que hacer para heredar la vida eterna. En esa parte nosotros debemos de coincidir, porque la Escritura nos lo enseña así. Hermanos, la parábola del buen samaritano lleva en sí misma el mensaje del Evangelio. Todas las parábolas llevan el mensaje del Evangelio. Posiblemente nosotros nos encontramos ahora en un tiempo en que la vieja enseñanza ha sido dejada de lado. Ahora se nos enseña a nosotros de que la parábola del buen samaritano tiene un contenido moral, tiene un contenido de bondad hacia los semejantes, que esta parábola nos enseña a nosotros principalmente a que debemos ser buenos con las personas que están en alguna situación miserable, como se encontraba este hombre. Pero hermanos, esa enseñanza es nueva. Nunca, como yo les voy a decir, nunca la interpretación ha sido esa. Y el Señor mismo lo afirma. Yo quisiera que abramos la Escritura en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12, donde el Señor nos dice el propósito de las parábolas que Él decía. En Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios.
Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y aquí, hermanos, está la clave, porque es que el Señor hablaba por medio de parábolas. A los discípulos, a los apóstoles, el Señor les explicaba el contenido de las parábolas, pero a los que están afuera, el misterio del reino de Dios. ¿Qué es el misterio del reino de Dios? Cuando el Señor hablaba en Marcos 1:15, el reino de los cielos, o el reino de Dios, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor estaba proclamando el mensaje de salvación que le llama la Escritura también el misterio del reino de Dios. Nosotros podemos encontrar estas palabras en las epístolas que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Pero dice, pero a los que están afuera, o sea, a los 12, yo les voy a interpretar los misterios de Dios que digo por medio de parábolas, pero a los que están afuera, por medio de parábolas. El misterio del reino por medio de parábolas. Y dice aquí, no sea que se conviertan. ¿De qué habla cuando dice no sea que se conviertan? Pues aquí el pasaje es claro, dice no sea que se conviertan y sean perdonados. En el contexto nosotros vemos aquí en Lucas de que el Señor Jesucristo hace una doxología cuando dice al Padre, te alabo Padre, porque les revelaste, como dice la Escritura en Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Y el versículo 22 nos dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera, ¿qué? Revelar. Revelar. O sea, la revelación dependía de quién, del Padre y del Hijo, de este mensaje que estaba oculto. Hermanos, el mensaje de la gracia salvadora estaba escondido en todas las parábolas que el Señor enseñaba durante su ministerio terrenal. Por lo tanto, nosotros no estamos hablando de un mensaje moral para los hombres, sino del mensaje del Evangelio escondido desde los siglos y revelado por el Padre en nuestros días. Esa es la forma de ver las parábolas por los padres de la iglesia, si es que los leemos. Los reformadores, los puritanos, y esa es la manera en que nosotros debemos de entenderla en este día. Algunas personas, por ejemplo, cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, algunas personas objetan que Cristo sea el samaritano. Ellos dicen, es imposible, usted está alegorizando, usted está espiritualizando, usted está forzando el texto de la palabra del Señor para que diga algo que no dice allí. Hermanos, pero eso no es así. Las Escrituras mismas nos demuestran que ese fue el mismo calificativo que los judíos fariseos le hicieron al Señor. Mire, abra Juan capítulo 8, versículos 47 y 48. Juan capítulo 8, versículos 47 y 48. Yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron, no decimos con razón que tú ¿eres qué? Samaritano, y que tienes un demonio. Hermanos, en esta parábola Cristo es el buen samaritano. El Señor es el buen samaritano. Aquel que cayó en manos de salteadores y quedó casi muerto es el hombre herido por el pecado que condena su alma al infierno eterno.
El sacerdote y el levita que pasaron por ahí de una manera indiferente y que no quisieron ayudar a este miserable, representan a la ley de Moisés, que no tiene compasión del pecador, sino que solamente lo condena y no le muestra ninguna misericordia. Eso es prácticamente la síntesis de la parábola del buen samaritano. Cristo es el buen samaritano, que cuando ve al pecador tiene compasión de él. Tiene compasión de él. ¿Cuántas veces, hermanos, en las Escrituras nos hablan de la compasión de Cristo por los pecadores? ¿No dice así también nuestro pasaje de este samaritano, que cuando vio a este hombre, dice la Escritura, tuvo compasión al final del versículo 33? Mateo 9:36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mateo 14:14, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo 15:32, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, le dijo, tengo compasión de la multitud. Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Cristo es el buen samaritano. Cristo es quien se mueve en compasión por los pecadores. Cristo es el buen samaritano, que por medio de las heridas que Él sufrió en la cruz, puede curar las heridas que el pecado le hace al alma del hombre. Por eso, 1 de Pedro 2:24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados y en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Por sus llagas fuisteis sanados, dice Reina Valera 60. Cristo es el buen samaritano, que paga el precio para rescatarnos de la condenación de la esclavitud del pecado. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados. ¿Cuál precio fue ese? El precio de sangre, el precio de su sufrimiento en la cruz, en el madero. Cristo es el buen samaritano. Cristo es el buen samaritano. Él nos lleva en su cabalgadura y Él nos salva. ¿Tiene usted la salvación de Cristo? ¿Ha hecho Cristo por usted? ¿O acaso su condición todavía es como la de ese pecador miserable, medio muerto, como dice la Escritura? Y las personas pasan indiferente por su lado, pero Cristo está cerca ahora. Y Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron. Todos se encuentran en esa posición miserable en la que se encontraba este hombre, en esa posición de desesperanza. Y ahí está el Cristo que tiene compasión de las almas. Está el Cristo que se ofrece como Salvador, pero también como Señor. Cristo tiene esa misma misericordia en nuestros días por aquellos que han sido heridos mortalmente por el pecado. Misericordia que está disponible para aquellos quienes le buscan en arrepentimiento y fe. Cristo es el buen samaritano que salva de la muerte eterna. En otra forma secundaria, u otra interpretación secundaria que nosotros podemos ver también en esta parábola del buen samaritano, es la siguiente, y ahí en Lucas también nosotros en el pasado hemos leído en el capítulo 6, versículo 36, Lucas 6:36, cuando la Escritura dice, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Nosotros vemos cómo este relato del buen samaritano comienza con ese sentimiento de misericordia hacia ese hombre que había caído en un estado deplorable y miserable. Y así también el Señor nos exhorta a nosotros por medio de su palabra. Sed misericordiosos, así como el buen samaritano fue misericordioso. Sé misericordioso así como el Cristo fue misericordioso contigo y te limpió tus heridas
te puso en su cabalgadura y te salvó. Evidentemente que nosotros no podemos tener el poder para salvar a nadie, pero por eso es que yo les digo de que en esta porción de la Escritura nosotros podemos tener una interpretación secundaria. La humanidad caída y condenada por el pecado necesita de Cristo. Necesita de Cristo. Nosotros no debemos ser como el sacerdote que pasó indiferente. Nosotros no debemos ser como el levita, quienes no tenían ningún sentimiento de amor hacia aquel que estaba en la miseria y necesitaba ayuda. Muchas personas piensan que no necesitan ayuda. Ellos creen que están sanos cuando en realidad tienen el cáncer del pecado dentro de sus almas. Ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Ellos piensan que no necesitan de médicos, como dice en la Escritura, y como eran los fariseos. Nosotros sabemos que sí necesitan un médico. Nosotros conocemos que ellos necesitan al buen samaritano, necesitan al Cristo de la gloria, necesitan al Cristo Salvador, aunque ellos mismos no lo sepan. El creyente y el ministro del Evangelio no deben ser como el sacerdote y el levita, quienes tenían grandes títulos, pero carecían de amor por el perdido. Y a veces, lamentablemente, esa es la actitud que nosotros muchas veces podemos tener. Aquellas personas que están todavía cautivas por el pecado, nosotros le decimos: apártate de mí porque yo soy más santo que tú. No te acerques a mí porque yo soy cristiano. Yo debo separarme de ti porque tú estás en pecados y yo no quiero que nadie me vea contigo. ¿Cierto el Señor Jesucristo acaso no estaba Él con los pecadores? ¿No era esa la acusación de esos fariseos fanáticos? A los discípulos no le decían: ahí tu maestro está comiendo con pecadores, tiene compañía con publicanos. Es cierto, el Señor estaba cerca de ellos, pero nunca compartía sus pecados, porque Él fue sin pecado. Y seguramente que si hacían un chiste grosero en medio de esa reunión, el Señor no se reía para caerles en gracia a ellos. No compartía sus pecados, pero estaba cerca de ellos porque el Señor sabía la necesidad espiritual de todas las almas, la salvación. El Señor conocía la condenación a la cual ellos estaban yendo con los ojos cerrados, al infierno. Y el Señor estaba cerca de ellos para predicarles el Evangelio. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de aquellas personas como este miserable que vemos en la Escritura, medio muerto? ¿Qué tan cerca estamos de ellos para predicarles el Evangelio? Para presentarles al buen samaritano, para hablarles de la bondad del Cristo, para hablarles de la santidad y la justicia del Dios que está en los cielos. ¿A cuántas personas le hemos compartido el Evangelio esta última semana que ha pasado? ¿O lo estamos guardando solamente para nosotros? ¿O estamos diciendo el buen samaritano que sea para nosotros, para nadie más? Hermanos, tenemos que examinarnos nosotros. Nosotros no podemos hacer o tener grandes títulos como estas personas. Soy un levita, soy un sacerdote, sí, pero no tienes misericordia. Soy cristiano, soy pastor, soy un oficial de la iglesia, soy el líder de la iglesia, pero no tienes misericordia. Estás igual, estamos iguales que este hombre que estaba justificándose delante de Dios diciendo: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? Nosotros tenemos que llevar a los pecadores a un encuentro con el buen samaritano. Por eso es que el Señor mismo nos enseña en su misma parábola. En el versículo 36 le dice: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo y nos dice a nosotros: ve y haz tú lo mismo. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor. Él es nuestro capitán, Él va adelante y nosotros tenemos que imitarle en todo lo que Él hace. Porque todo lo que Él hizo es bueno, porque Él es nuestro ejemplo.
Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Nos dice el Espíritu Santo a nosotros. En cierta forma nosotros no podemos traerle salvación a nadie, pero podemos presentarles al Salvador. Ve tú y haz lo mismo. Para finalizar, yo quisiera citar de Romanos capítulo 10, versículos, Romanos 10, quiero leer desde el versículo 13. Dice la Escritura: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el evangelio de la paz, dice Reina Valera 60. Cuán hermosos son esos pies, dice el Señor. El Señor dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, guardemos este mensaje en nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre bueno. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que tú has traído para nosotros en esta mañana, esa parábola del buen samaritano. Gracias, Señor, porque tú fuiste el buen samaritano para nosotros, en que cuando estábamos, Señor, desprovistos de toda gracia, en un estado de miseria espiritual, cuando estábamos en ese fango, Señor, tú tuviste misericordia, tuviste compasión, nos viste, Señor, con ojos amorosos, y sentimos tus manos, Señor, agujeradas, sanando nuestras heridas causadas por el pecado. Señor, que podamos ser así también nosotros, una iglesia que evangeliza, una iglesia que lleva al buen samaritano hacia aquellos que están en necesidad espiritual. Bendice tu palabra, Señor, que sea guardada en nuestros corazones y que la pongamos por práctica. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.